Bueno, acá en directo de Mundo Soja Maíz, estamos con Martín Díaz Orita. Siempre que nos encontramos en estos lugares, yo le digo a él, empezamos a filosofar, hacemos como una especie de análisis epistemológico de la ciencia agronómica. Bien, y, ¿viste? Sí, así, esta es una nota de alto nivel, como para que nos vieran. Martín, vos que sos un tipo que explora, digamos, lo más sensible, que trata de explorar, digamos, cada pequeña cosa, o cada una de esas pequeñas cosas sistémicamente colaborando en el rendimiento, en el resultado final del cultivo. Y te agarro más que nada por el capítulo hoy soja. Te agarro con soja porque sin lugar a dudas, lamentablemente estamos todos alineados a este cultivo. ¿Qué cosas dirías hoy en esta campaña que tienen que ver con maximizar el rendimiento, con asegurar el rendimiento, que serían puntos críticos? Bueno, primero, Ricardo, ya que estamos filosofando, cambiaría una calificación. Dirían, lamentablemente soja no, es soja. Lamentable en el sentido de que sería mejor tener un poco la canasta, por varios motivos. Una canasta económicamente viene bien porque si vos tenés varios cultivos, tenés los huevos puestos en distintos lados. Creo que viene bien también por el tipo de rotación que necesita, viene bien porque era valor en origen. Me refiero a lograr un equilibrio. A lo mejor Argentina debería tener, no sé, 14 millones, digo, ¿no? O rotar cerca de tener una mejor relación oleaginosas y forrajeros. Eso no lo discutimos. Yo creo que tener más opciones siempre ayuda en la visión de largo plazo a los cambios, pero cuando uno toma decisiones de corto plazo es la realidad. O sea, la realidad que tenemos hoy es soja. Entonces, en ese sentido, vos preguntabas cómo encaramos una situación de es soja, no tenemos otra opción. Sí, hay miles, pero empresarialmente, por razones de sustentabilidad empresarial, por razones de estabilidad regional, pública, personal, la decisión de muchos es voy a hacer soja. Tomado ese camino, acordarnos qué es lo que estamos manejando. Estamos manejando un cultivo que no tiene ni más ni menos atributos que otros en capturar radiación, en consumir recursos. El principal recurso, el más complejo de manejar, es el agua. El más escaso, aunque estos meses estemos viendo excesos en algunos sectores, también vemos déficits en otros, sigue siendo el agua. Y el cual, dada la lamentable recurrencia del cultivo en nuestros sistemas, nos obliga a mirarlo como soja en un contexto de altísimo riesgo. Es un cultivo que hoy es muy vulnerable. Ecológicamente, haber hecho una superficie tan grande durante tanto tiempo hace que las plagas estén más adaptadas, estén más preparadas, sean más específicas, plagas, enfermedades, que la capacidad que tiene el cultivo de aprovechar recursos sea mucho más acotada, porque el suelo perdió parte de su biodiversidad, pensando que va a ser solamente soja de por vida, y en esa condición nosotros tenemos que suplementar o complementar al cultivo. Complementarlo de varias formas. La primera forma es saber que la ventana de siembra tan amplia no es un beneficio, es una gran oportunidad de perder producción. Tenemos que buscar capturar máxima radiación, por lo tanto tratar de no dormirnos en ventanas de siembra amplias porque se puede, sino apuntar a la situación óptima de cada región, que en todas las regiones es la búsqueda de las fechas más tempranas. En ese contexto, elegir las situaciones de suelos donde el agua sea una variable resuelta por barbecho, es decir, voy a hacer soja, pero no voy a dejar de hacer un buen barbecho. O sea, un diálogo que tuvimos hoy con algún colega es, total, voy a hacer soja, el barbecho lo empiezo más tarde. Error, porque no deja de ser un cultivo que va a demandar agua, que va a tener recursos. Entonces, es mi cultivo, no puedo dormirme en decisiones de preparación de la estrategia de siembra lo más temprana posible. No olvidarnos que es un cultivo que tiene capacidad de compensación, pero compensar significa negociar. O sea, yo ramifico más cuando me faltan plantas, entonces pongo más energía en algo que no es productivo para compensar una pérdida, cuando si lo hubiese hecho bien, mejoré mi estructura de siembra, mejoré mi velocidad de implantación, usé más eficientemente los recursos, semilla, inoculante, cubra semilla, y tengo un rédito porque no le estoy pidiendo al cultivo que haga un doble trabajo, crecer y compensar. Entonces, primero, por eso vuelvo a la palabra lamentablemente, es soja. Y como soja no le podemos
hacer pesar más de lo que nosotros quisiéramos hacerle pesar. Es un cultivo para nosotros prioritario. Tenemos que mentalizarnos que todas las veces que decimos compensa, las ventanas de siembra son más amplias, los errores se disimulan, son pérdidas de producción. Y es nuestro cultivo. Entonces tenemos que pensar en siembras tempranas, pensar en optimizar la eficiencia de implantación. Seguramente comparado con maíz o con girasol, una falla en la eficiencia de implantación impacta menos a nivel de resultado de rendimiento. Tiene más efecto de compensación, pero impacta por igual en lo que fue logística. Si yo voy a sembrar 80 kilos de semilla para lograr 60 kilos equivalente a 60 kilos de emergencia, esos 20 kilos que quedaron enterrados fueron 20 kilos que moví, que inoculé, que traté. Llevaste un equipo completo. Me llevé un equipo por haber sido ineficiente. Entonces, hoy miremos la soja como el cultivo, con toda la atención que le ponemos a cualquier cultivo que creemos maximizar resultados. Y ahí podemos conversar sobre tecnologías. Es el año en el cual la nutrición no la podemos dejar de lado. Es mi cultivo. Entonces, no voy a tomar decisiones por azar. Voy a tomar decisiones de análisis de suelo, con una grandísima ventaja. El nutriente a apuntalar con fertilizantes es fósforo, y en algunas regiones fósforo y azufre. Puedo tomar la muestra de suelo hoy, mañana, en invierno, en agosto, tranquilo, llevarla a mi laboratorio y hacer un mapa estratégico en qué lotes fertilizo, en qué lotes no. Voy a sembrar temprano, hace frío, entonces tengo que lograr una implantación rápida. Ante la duda, corrijo con fósforo. El desarrollo temprano es el secreto, entonces voy a hacer un cuidado de la semilla para lograr esa buena implantación. ¿Por qué? Porque estoy pensando que tengo que tener mis antenas capturando radiación en forma eficiente. Sé que voy a compensar, sé que voy a tener oportunidades de corregir rumbos, pero no deja de ser soja, mi cultivo principal. Tengo la última pregunta y voy a meter al maíz en la pregunta, ¿no? Y la pregunta tiene que ver con cuánto estoy perdiendo yo como productor. Y vamos a hacer una generalización. Vamos a tomar, por ejemplo, a lo mejor la zona núcleo. Vamos a tomar la zona núcleo similares. ¿Cuánto estoy perdiendo yo como productor por no tener una rotación en donde yo de repente un año esté metiendo un maíz, haga 2, 3 años de soja y vuelvo otra vez a un maíz? ¿Cuánto se está perdiendo de no rotar? Estás apuntando un poco a lo que yo iba a cerrar en el punto anterior. O sea, este año es soja porque el contexto me lleva a soja y lo tengo que mirar como mi cultivo estrella, pero no tengo que perder mi película de largo plazo ni mi historia del pasado. En ambientes de riesgo podemos llamar suelos con baja capacidad de retención de humedad, ambientes con altas temperaturas que afectan implantaciones, suelos con relieve que hay riesgo de erosión, pérdidas de suelo por erosión, que eso es irrecuperable. El maíz, el sorgo, los cultivos que tienen un tipo de desarrollo diferente de raíces y que dejan un remanente de residuo en el suelo mayor o que perdura un par de semanas más que un rastrojo rico en nitrógeno como es soja, están aportando directamente en rendimiento posiblemente no más de 300 a 500 kilos de soja en situaciones promedio. Pero esa situación promedio es muy consistente en situaciones de riesgo. Cuando hay altas temperaturas, siembras de noviembre, la implantación que se logra con cobertura de suelo comparado con el que no tiene cobertura es el día y la noche. Esos 20 kilos que dijimos enterré de semilla y no lo aproveché, me pasa la factura haber perdido rastrojo. Ese golpe de calor que me da un porcentaje de abortos mayor que lo normal y que me obliga a sembrar un grupo de madurez más extenso, o sea, con menor potencial para cuidarme de la ineficiencia mía en el uso del agua, me pasa la factura en ese momento. Entonces, el cultivo de maíz, o el cultivo de sorgo, o los cereales de invierno, por eso se trabaja mucho en cultivos de cobertura, tienen valor estratégico en la medida que nos vamos a ambientes de riesgo, que nos va a integrar con qué frecuencia yo voy a tener esa situación de riesgo. Voy a la zona núcleo, suelos planos, con buena provisión de agua, posiblemente sea menos estratégico o menos recurrente la necesidad que si en la misma región había ambientes ondulados, con horizontes de suelo más limitantes, con riesgo de erosión o con riesgo de falta de capacidad de almacenaje. Ponerle un número es dificilísimo, pero sí la evidencia nos muestra que a nivel de estudios de diferencias de rendimiento, en general esa diferencia está entre un 3 y un 5% de rendimiento promedio.
ese 3 a 5% nos puede llevar a sorpresas de 150 kilos en un año normal y hasta 300 kilos en un año pico de producción. Pero volvemos al mismo punto, es estratégico. O sea, yo puedo dejar de tener un año, puedo dejarlo de tenerlo 2, pero dejarlo de tenerlo siempre es perder una oportunidad de ahorrar, ser eficiente, mejorar mi sistema de producción. Muy bien, le agradecemos mucho, como siempre, a Martín Díaz Orito. Esto que no hay duda es casi una clase agronómica, en 10 minutos bien concentrada, en un año donde se viene, sin lugar a dudas, la soja, pero no tenemos que olvidarnos también del maíz. Gracias, Martín, como siempre. Muchas gracias, Ricardo, y es soja. Hagamos lo mejor con el cultivo. Gracias.